Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Nos encontramos una vez más con nuestros devocionales familiares cada mañana y quienes nos acompañan una vez más son nuestra hermanita Elsa y nuestra hermanita Nuria. El título para todos los capítulos de aquí en adelante es El poder de Dios para salvación y justamente el texto que se expondrá es Romanos 1:16, donde examinaremos cada término, cada palabra, para que podamos entender ampliamente y comprender así acerca del Evangelio. Romanos 1:16 dice nuestro texto: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. amén. Lo que nos compete esta mañana es esa frase que dice, no me avergüenzo del Evangelio, la cual vamos a examinar de aquí en adelante. Antes de que consideremos la valentía del apóstol Pablo en predicar el Evangelio, debemos de entender algo sobre el Evangelio que predicaba. Es un sano principio de comunicación definir términos antes de cualquier debate o discusión apropiada. Esto empareja las condiciones y permite a los involucrados saber dónde están los otros y qué quieren decir cuando hablan. Los evangélicos hoy definen los términos teológicos de manera tan amplia que no podemos suponer que estamos hablando de la misma cosa. Aunque estemos usando las mismas palabras, esto es especialmente cierto con relación al Evangelio. La primera cosa digna de considerar en nuestro texto es el artículo definido él. Pablo no tenía un evangelio que fuera suyo. No era un evangelio paulino, a diferencia de un evangelio petrino o un evangelio joánico. Aunque algo de las personalidades de estos apóstoles brilla a través de su presentación, el evangelio que ellos compartían era el mismo. Ellos no apoyarían este frecuente lenguaje de nuestros días que habla de diferentes variaciones, versiones y sabores del Evangelio, como si pudiera haber más de uno. Lo segundo es que Pablo no tenía un evangelio que fuera propio de cierta cultura. Él no predicó una variación a los judíos y otro a los gentiles. Aunque estaba al tanto de las diferencias culturales y usó los avances singulares provistos por cada cultura, su evangelio no se adaptó para que encajara en la cultura o le fuera menos ofensivo a la misma. De hecho, lo ofensivo del Evangelio, tanto para judíos como para gentiles, fue lo que puso su vida en constante peligro. Es poco probable que el apóstol Pablo entendiera la preocupación abrumadora del cristianismo evangélico contemporáneo en entender con minuciosidad una cultura específica y adaptar su mensaje y metodologías a la misma. Pablo entendió que, en última instancia, todos los hombres de cualquier cultura sufren del mismo mal y solamente un mensaje tiene el poder de salvarles. Finalmente, Pablo no tenía un evangelio que fuera propio de cierta época en la historia del mundo. Sin lugar a dudas, hubo cambios significativos en el Imperio Romano con el paso de cada década de la vida de Pablo, pero él predicó el mismo evangelio desde el comienzo de su ministerio apostólico hasta su muerte. Sin duda él se sorprendería ante el cristianismo contemporáneo que cree con el paso de cada década viene una nueva generación que requiere una nueva presentación o adaptación del evangelio. Ahora, dicho todo esto, veamos lo primero, similitudes entre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Es claro desde la escritura que hubo una continuidad ininterrumpida entre lo que Jesús hizo y comunicó a sus seguidores y lo que Pablo creyó y predicó. En el Evangelio de Jesús, Dios es amor. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Veamos lectura. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el tiempo preciso, Él dio su mayor demostración de amor al enviar a su amado Hijo para que los hombres no perezcan, sino que tengan vida eterna por medio de Él. Y Marcos 1:15. Diciendo, el Espíritu se ha cumplido y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Juan 3:16. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Evangelio de Pablo, Dios es amor. Él no se ha quedado sin testimonio de su misericordia, sino que Él colma de bienes a los hombres, les da lluvia del cielo y hace fructificar la tierra, satisfaciendo sus corazones con alimento y alegría. Sigamos viendo, Hechos 14, versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En el tiempo preciso, su amor alcanzó su punto culminante al dar a su Hijo para morir por una raza caída, aun siendo pecadores, débiles y enemigos de Dios. Gálatas 4:4, allí se encuentra esa verdad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Romanos 5, del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, para Jesús y para Pablo, Dios es amor por todo lo que nos ha dado por medio de la creación, y Dios es amor por medio de enviar a su Hijo bendito al morir por nosotros. Se ve expresado ese amor. El testimonio es claro, lo hemos leído, amados hermanos. En el Evangelio de Jesús, los hombres son malos y son esclavos del pecado. Veamos allí otra verdad, verdad que Cristo expresa y que Pablo de la misma manera lo repite. Mateo 7, versículo 11. En el Evangelio de Jesús, los hombres son malos y son esclavos del pecado. Leamos lectura. Sí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Juan 8:34 también lo reafirma. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos son árboles malos que dan frutos malos. Amén. Esa es otra verdad y eso se encuentra en Mateo 7, versículo 17. Ellos son árboles malos que dan frutos malos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. También muestra que aborrecen la luz de la revelación de Dios y no se acercan a ella por temor a que sus malas obras sean expuestas. Juan 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén.
Sus corazones están llenos de malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Aún el mayor moralista entre los hombres no es más que un sepulcro blanqueado lleno de huesos de muertos e inmundicia. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 23, 27 lo sigue afirmando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa es la verdad que dijo Jesucristo con respecto a la condición del hombre. Ahora veamos qué dice el apóstol Pablo con respecto a nuestra condición y veremos que es la misma verdad que Jesucristo decía. Pablo hace las mismas acusaciones con nuestra raza caída. Veamos allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan dónde está en eso? ¿En qué versículo? Romanos 3:23. Amén. Romanos 3:23. Veamos lo que dice allí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno. Dice, solo, no hay ni siquiera uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se han vuelto inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso se encuentra en Romanos 3, del 10 en adelante, hasta el versículo 18. Pero leamos todos juntos. Leamos Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por esta razón, La ley sirve solamente para dar convicción a los hombres de su pecado, destruir sus esperanzas basadas en su propia justicia y dejarlos sin excusa, totalmente dependientes de las misericordias de Dios. No, al ver que ellos no pueden por esta condición, por esta realidad, entonces lo deja totalmente dependiente. La única opción, la única manera de poder ser salvos, rescatados, perdonados, librados es la misericordia de Dios. Romanos 3, versículo 19. pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Porque hay tantos moralistas que dicen, bueno, yo no soy cristiano, pero soy una persona que mantengo mi conducta. Y es cierto, podrás tener el favor de los hombres, pero no el favor de Dios, porque el día que mueras, tú viviste una vida en contra de la voluntad de Dios. Porque incumplir la ley es incumplirlo desde el corazón. Una motivación, una intención, un pensamiento, desde ya te hace un infractor de la ley. Por tanto, por un pecado, por una infracción, te haces culpable de todos. Y a estas categorías de cumplirle internamente la ley, la pregunta es, ¿quién podrá estar libre? Entonces, para que toda boca se cierre, es presentada la ley a los hombres, incluso para los moralistas, sobre todo para los religiosos, que por sus obras quieren hallar la gracia y el favor de Dios. Podrán ganar el favor de los hombres, la gracia, la simpatía de todo el mundo, pero no el de Dios. Así que vemos esos paralelos, ¿verdad? Jesucristo hablando de la condición, el apóstol Pablo de la misma manera hablando de la misma condición en la cual nos encontramos en cuenta la raza humana. Ahora veamos otro paralelo. En el Evangelio de Jesús
todos los hombres no creyentes están condenados delante de Dios y su ira recae sobre ellos. Veamos estas verdades en boca de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Jesús, todos los hombres no creyentes están condenados delante de Dios y su ira recae sobre ellos. Juan 3, versículo 18. El que cree en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 lo afirma. Juan 3, 36. Amén, hermana Elsa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los galileos que murieron a manos de Pilato y los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé no sufrieron estas cosas porque fueran más pecadores que los otros hombres. Eso lo aclara, ¿verdad? Que es una sorpresa para todos cuando leímos esos versículos. Sino, más bien, todos los hombres merecen la misma suerte y es solamente la misericordia divina la que los protege. Pero nosotros no decimos así. Pero esa es la verdad que es expresada en boca de nuestro Señor Jesucristo. Tú mereces lo mismo que pasó en la torre, en la ciudad de Siloé. Lucas 13, versículo 1 al 5. Todos merecen la muerte bajo la ira de Dios y morirán a su debido tiempo si no se arrepienten. Es una realidad para todos. Veamos lectura. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, pues si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los hombres, que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué gran verdad que nos sacan de este moralismo. Si no es por Cristo, yo soy tan culpable y tan merecedor de estos 18 que murieron por manos de Pilato y de estas personas que murieron cuando la torre se desplomó y cayó sobre ellos y murieron. Es la misericordia que nos tiene aquí. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios? Y ni cuenta nos damos. Ladrones, personas malvadas, accidentes por terceros, de nosotros mismos, de tantas cosas Dios nos ha librado por su poder. Pero veamos que esta misma verdad también lo dice el apóstol Pablo. En el Evangelio de Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres, quienes injustamente restringen la verdad. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Pero por la obstinación y dureza de sus corazones van acumulando ira, dice, contra sí mismos para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Romanos 2, versículo 5. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el Evangelio de Jesús, la cruz, ese hecho esencial y la obra culminante de redención. Era necesario que el Cristo padeciera antes de entrar otra vez en su gloria. Entonces, ¿qué hemos visto aquí?
Hemos visto este paralelo acerca de la ira y ahora vamos a ver el paralelo que tan solo la cruz de Cristo nos puede librar de esa ira. En boca de nuestro Señor Jesucristo y después en boca del apóstol Pablo vemos las similitudes que hay cuando hablan del Evangelio. Amén. La condición del hombre, la naturaleza caída, la ira de Dios, ¿verdad? Y ahora tan solo Cristo. Cristo es el hecho esencial y la obra culminante de redención. Era necesario que el Cristo padeciera antes de entrar otra vez en su gloria, muriera por nuestros pecados. Lucas 24, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Amén. Era necesario, ¿verdad? No, no, la pregunta está bien. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Amén. Por ello, él enseñó a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho, morir y resucitar al tercer día. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Getsemaní y en el Gólgota reveló que sus sufrimientos no estaban confinados al maltrato de hombres o demonios. Lucas 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Sobre la cruz él bebió la copa llena de la ira de Dios y murió como un hombre desamparado. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Amén. Eh, Esto es, Dios Dios mío. mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. En el Evangelio de Pablo, este mismo gran tema ocurre en cada página. Pablo predicó a los hombres como de absoluta importancia lo que él había recibido, porque así lo expresa en primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? Lo que ya estudiamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo demostró con pruebas irrefutables que Cristo fue el que llevó el pecado, se hizo maldición y murió bajo la ira de Dios como propiciación por su pueblo. Amén. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3, versículo de 10 al 13, también lo afirma. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Romanos 3, 23
al 26 también afirma esa verdad. ¿Qué verdad, hermanos? Que Cristo fue el que llevó el pecado en su muerte en aquella cruz. Se hizo maldición, murió bajo la ira de Dios. Sigamos viendo, hermanos, Romanos 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Él proclamó a Cristo crucificado, que para los judíos era una piedra de tropiezo y para los gentiles una locura. Eso vemos en Primera de Corintios 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. La cruz no fue un tema de poca importancia para Pablo, lo era todo. Lo mantuvo cautivo y constante. Le obligó a actuar. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos contrine, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dieron su vida por él, ¿verdad? Amén. Y gloria a Dios por esta verdad. Entonces vemos en cuanto a la muerte para llevar la ira de Dios porque habíamos pecado. Es el mismo lenguaje en boca del apóstol Pablo. Y vemos allí que el Evangelio de Jesús llama a los hombres al arrepentimiento de sus pecados y a creer. Marcos 1:15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él promete que aquellos que obedezcan el llamado recibirían vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Le advierte al resto que ellos perecerían bajo la ira de Dios si no se arrepienten y si no creen. Lucas 13, del 1 al 5. Si Si no, no os arrepentís, amén, hermanita Elsa. si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Juan 3, versículo 18 también lo dice. El que no cree ya ha sido condenado. Amén. Y Juan 3:36 lo reafirma. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amén. Entonces vemos el llamado de arrepentir y creer, y luego vemos que todo aquel que se arrepiente y cree tiene vida eterna, y luego viene la amenaza, y aquel que no se arrepiente van a perecer igual que todos estos, de igual manera perecerán. Y vuelve a amenazar diciendo que el que no cree ya ha sido condenado. Y vuelve a amenazar diciendo que el que no cree verá la ira de Dios y la ira de Dios está sobre todos ustedes. Arrepentimiento y creer es el llamado que Cristo hacía. Marcos 1:15, me acuerdo muy bien cuando me topé este versículo que está muy claro, donde dice el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en él. Amén. Pero el apóstol Pablo también dice con ese mismo lenguaje lo mismo. El Evangelio de Pablo provee las mismas promesas de advertencia. El apóstol testifica con toda solemnidad a judíos y a griegos sobre la necesidad de volverse a Dios y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, versículo 21.
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dos palabras una vez más. Arrepentimiento y fe. Ese es el llamado. Arrepiéntanse y crean. Proclamó que Dios ha mandado que todos los hombres se arrepientan y advirtió que no fueran engañados con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. El arrepentimiento es crucial. Llevarles a ese fin, arrepiéntanse y llevarles a ese fin, crean. Entonces, el tema del evangelio debe llevar a esa convicción, debe de apuntar a eso. Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Hasta allí, en esos paralelos, hemos visto el mismo lenguaje de Jesús y el apóstol Pablo al hacer el llamado arrepentimiento y fe, tienen vida eterna, y aquel que no se arrepienta, aquel que no cree, tendrá la ira, el juicio de Dios y perecerán de igual manera que el resto. En el Evangelio de Jesús, veamos aquí otro paralelo, el discipulado sincero y costoso siempre acompaña la conversión genuina. Jesús a menudo dividió a las grandes multitudes que le seguían al hacerles demandas radicales. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aborrecer es amar menos. Quien no se ame menos, quien no ame menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanos, a su familia, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso está claro porque las personas priorizan, ¿verdad? Por mi familia. Es que tuve un cumpleaños, es que tuve una fiesta, es que tuve, ¿verdad? Una visita, ¿verdad? Quien no ame menos estas cosas, ¿qué dice Lucas 14:26? Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Incluso advirtió a sus propios discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos habrán dicho, tengo mis familiares, me están esperando, etcétera, tengo estos pendientes, tengo que vivir por ellos, hacer estas cosas? Pero él dice, tome su cruz y sígame. ¿Quiere ser mi discípulo? ¿Quiere tener la vida eterna? Evidéncialo en seguirme, pues es una evidencia el seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es ganar la vida aquí? Amarse sobre todo, ponerse sobre todo, priorizarse sobre todo. Tú te priorizas, el lenguaje es, estás ganando tu vida, ¿verdad? Estás salvando tu vida. Entonces, alguien que prioriza, Cristo le dice, ese hombre o esa mujer está queriendo salvar su vida. No hay que priorizar. No solamente nosotros, padre, madre, hermanos, hijos, madre, mujer, familiar, no hay que priorizarse para ser un discípulo. Y eso fue duro que trajo divisiones, ¿verdad? Porque que te digan esto, te pregunto, ¿no te ofenderías? Dura cosa has dicho. Porque la gente se sentía atacada, ¿no? Ofendida. Pero la familia es bueno. Claro que es bueno, pero no lo puedes priorizar sobre Dios, porque Dios está sobre todo, incluso tu propia vida. Miren lo que dice en Mateo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Todos dieron su vida por causa de Dios y por causa de seguir a Dios. Y cuando lo seguían, ¿dónde estaban? Junto a un pueblo. Porque Cristo andaba con su pueblo. O Cristo andaba con mamá, con hermanos o hermanas de sangre.
Más bien les invitaba a ellos a que se unan al pueblo porque él dijo que para eso había venido. El Evangelio de Pablo contiene también las mismas demandas radicales para el discípulo, como la evidencia, ¿verdad? Que eres un cristiano. En cuanto a la santidad, Pablo exhorta a los creyentes que salgan de este mundo y se aparten, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis conyugal desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo cual salid de él, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis al inmundo, y no os recibir, reci- recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En cuanto a la justicia, manda a los creyentes a que se consideren muertos al pecado y vivos como instrumentos de justicia. Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, porque vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor no recibe pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y en vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En cuanto a la fidelidad, los creyentes son animados a resistir a pesar de las muchas tribulaciones y persecuciones que ciertamente padecerán aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3, 12 también lo reafirma. Y también todos los que quisieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Ahora vemos este paralelo. El Evangelio de Jesús enseña a los hombres que una mera profesión de fe no es una evidencia sólida de salvación. Jesús advirtió que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. La evidencia es hacer la voluntad, una acción que se tiene que ver. Damos lectura allí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesús insistió en que el fruto de la vida de uno es la prueba de la salvación y que todo aquel que produce frutos buenos, todo aquel que no produce frutos buenos es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos lo conoceréis. Amén. Frutos. Mateo 19 al 20. Mateo 7, versículo 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. La evidencia es hacer la voluntad, hacer frutos y nuevamente frutos.
Eso nos muestra que la evidencia de un hijo de Dios es algo que se ve, porque el fruto se ve, es algo que se manifiesta. El Evangelio de Pablo contiene también las mismas advertencias solemnes y esas son las similitudes. Él exhorta a aquellos que han profesado fe en Cristo a que se examinen y se prueben a sí mismos para ver si están realmente en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Amén. Les advierte acerca de quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia, y dicen conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos, nuevamente, con sus acciones, con cosas que se ven. Segunda de Timoteo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Amén. Y Tito 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos esa advertencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia es examinar. Y aquel que evidencie lo contrario a un fruto bueno, ¿qué dice? Mira, evítalos. Y luego, ¿qué más dice? Dice que ellos son abominables y rebeldes y reprobados. Entonces, hermano, aquí hay una frase, hermana Nuria, hermana Elsa, normalmente que lo que el mundo dice, Dios sabe que soy cristiano. Dios ve, Dios conoce que yo hago buenas cosas en casa, que yo oro, que yo invoco el nombre de Dios. Pero vemos aquí que si no hay una acción, un fruto, y el fruto es un amor fraternal entre hermanos, o sea, el fruto es lo que hemos visto aquí, seguirle, hacer la voluntad, y la voluntad de Dios es santidad. Y dentro de esa santidad, que es apartado para todo lo que el Señor demande, es dentro de ese contexto, porque la santidad es en todo lugar, dentro del contexto, muchas de las cartas habla del contexto de esa iglesia, de ese pueblo, de ese reino, un amor fraternal. Pero cuando no hay nada de eso que se ve, entonces nadie tiene que decir aquí, tú no puedes juzgarme porque tú no sabes. Cuando la Biblia dice que por sus frutos conoceréis, yo sí puedo juzgar, no por las intenciones, pero sí por lo que evidencia y la iglesia debe estar al tanto de eso. Cristo estaba al tanto de eso y el apóstol Pablo estaba al tanto de eso. Entonces dice que aquellos que se portan a esos evítalo. Y no es que sean malos, es la voluntad de Dios para que puedan entender que todo aquel que es cristiano debe demostrarlo y que no es un juego y no es tan solo de palabras, no es tan solo de alguien que diga Señor, Señor, es algo más allá, algo que se ve. Finalmente, el Evangelio de Jesús está lleno de advertencias acerca del juicio futuro y de los terrores del infierno. De hecho, Jesús habla más acerca de esa terrible verdad que todos los profetas y apóstoles juntos. Como dijo Jesús, un gran día de juicio viene cuando los hombres serán separados como ovejas y cabras, y una gran multitud escuchará, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. El asunto es tan crucial para Jesús que dio la siguiente advertencia, incluso a quienes consideraba sus amigos. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a ese temed. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. Mas os digo,
Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Amén. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a ese temed. Me acuerdo muy bien del apóstol Pablo con el apóstol Juan que estaban frente al rey Agripa y le dice, tú ignoras el fuego reservado, ¿verdad? Para los injustos de aquel día. Tú me puedes quemar con este fuego, pero este fuego se extingue y este dolor acaba. Pero ignoras que hay un fuego que no se extinguirá nunca y un dolor que tampoco desaparecerá nunca. Imagínate esa amenaza que le trae a memoria, mirándole a los ojos, le dice. El Evangelio del apóstol Pablo recuerda también, recuerda con Cristo en el tema del juicio y el infierno. Escribe que los malos están acumulando ira contra sí mismos para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Romanos 2, versículo 5. Pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y advierte tanto a creyentes como no creyentes a no ser engañados con las palabras vanas de aquellos que niegan la realidad de la retribución e ira divinas. Dios no será burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, dice. Leamos allí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Efesios 5, versículo 6 también lo reafirma. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Como Cristo, Pablo es explícito y no se disculpa por sus palabras. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. ¿Ven las advertencias de juicio del infierno, tanto en Cristo como el apóstol Pablo? Bastante claro, ¿verdad, hermanos? De los textos que hemos, y vamos acabando, tomado en cuenta, es obvio que no hay contradicción o desviación entre el Evangelio de Jesucristo y lo que el apóstol Pablo predicó y definió en sus epístolas. Es necesario aclarar porque algunos no pueden ver la similitud, pero aquí estamos aclarando para ver todas las similitudes acá. De igual modo, Moisés y los profetas, los escritores de los cuatro evangelios y los otros colaboradores del Nuevo Testamento concuerdan perfectamente con Cristo sobre esta fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe se nos ha sido dada para que la cuides, para que no la perviertas, no la diluyes, ¿verdad? No la quites, no la añadas, sino que la guardes tal cual. Y se nos ha dado a nosotros vasos frágiles, brazos con un remanente de pecado. Se nos ha confiado. Y solamente por el poder del Espíritu Santo, eso puede haberse mantenido hasta nuestros días. Y gloria a Dios que tenemos una Biblia, una confesión. Judas 1 versículo 3, ahí sí, ¿verdad? Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículo 3. Damos lectura allí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. No hay sino un evangelio
el cual está por encima de la edición y la censura, y el cual no debe cambiarse, adaptarse o renovarse. Cualquier intento de hacerlo, así sin importar la razón o la motivación, resultará en un evangelio diferente que no es evangelio en lo absoluto. Gálatas 1:6-7 es la advertencia bastante fuerte aquí. Gálatas 1, versículos 6 al 7. Damos lectura, hermanos. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Debemos desechar toda noción insensata y peligrosa de que podemos mejorar el Evangelio por el bien del Evangelio y presentarnos juntos con una gran multitud de testigos a través de la historia de la Iglesia, quienes predicaron al Cristo crucificado y resucitado conforme las Escrituras. ¿Qué hemos visto que abarca el Evangelio? El pecado. ¿Qué más abarca el Evangelio de Jesucristo? Abarca la ira de Dios, abarca que Cristo cargó en su muerte la ira de Dios, abarca también el llamado arrepentimiento y creer, ¿verdad? Para tener vida eterna. Amén. Y el que no cree tendrá la condenación, ya ha sido condenado o perecerán igual que todo el mundo que no ha creído. Pereceréis igualmente. Que también abarca seguir. ¿Qué significa seguir? ¿Verdad? Y ese seguir, ¿verdad? Es ponerlo a Él por encima de todo, vivir conforme a Él. Y el apóstol Pablo dice que ese seguir es santidad, apartarse para el servicio exclusivo de Dios. Y vemos la demanda de seguir, pero también vemos la seguridad de la salvación en boca de nuestro Señor Jesucristo. No todo aquel que me diga Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que muestra fruto. Pablo también incita y dice lo mismo en cuanto a la seguridad. Examínense, ¿verdad? De cómo están viviendo en este presente, si realmente han creído, si es conforme a la santidad o no. Luego vemos que también Cristo y el apóstol Pablo terminan hablando acerca de las advertencias del infierno, de los terrores de ese lugar de tormento. Y no se disculpan, sino que hablan radicalmente esta verdad. Y uno de los pasajes que a mí me asombra fue la confrontación con un rey. Se le pararon enfrente con respeto porque eran rey, pero también con respeto con esa verdad, a pesar de las consecuencias, porque tenían un rey sobre ese rey, su Señor y Salvador, Jesucristo, y le dice, tú que nos amenazas con fuego por la justicia que tú estás creyendo, entre comillas, tú ignoras que sobre ti hay otro con mayor autoridad que también castigará a los injustos como tú con un fuego. Pero este fuego tú ignoras porque este fuego no se apaga y ese dolor nunca acaba. Vemos las amenazas del infierno. El gusano de ellos donde nunca muere, el fuego nunca se apaga, densas tinieblas, oscuridad, crujir y el llanto, el llorar y crujir de dientes. Vemos también, dice que habrá un gran tormento. Vemos todas estas descripciones, fuego, etcétera, etcétera. Mi amado hermano, hasta aquí hemos visto que en boca de otros autores del Nuevo Testamento dicen con respecto a todas estas verdades la fe que se nos ha sido confiada, que están en sintonía a esa fe y también al igual que el apóstol Pablo se encuentra defendiendo esa fe, cuidando esa fe, enseñando esa fe, guardando esa fe y buscando a otros fieles para que sigan preservando esa fe. Y por la obra del Espíritu Santo se ha preservado, hermano. Es lo que nosotros debemos de predicar. Y por ninguna razón, motivación o argumento que se nos presente
debemos de hablar estas verdades, como Cristo lo habló y los apóstoles, autores del Nuevo Testamento, lo hablaron. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué hemos visto hasta aquí entonces este tema que ha sido titulado El Evangelio? Hemos examinado, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de este mensaje. Amén. Hasta aquí, ¿algún comentario, hermana Nuria? ¿Algún comentario, hermana Elsa? Ya para finalizar. Todo eso abarca el Evangelio, ¿verdad? Todo eso abarca el Evangelio. Y no hay que diluirlo. No hay que creer nunca, es complicado todas estas cosas. Hay que hacerlo más resumido. No hay que caer en eso. Porque el resumir hace que se pueda distorsionar por una mala comprensión, una falta de comprensión y caigan en todas estas cosas. Esto se hace dentro de la iglesia. Eso es lo que enseñamos el día jueves, ¿verdad? En nuestro tiempo de oración a los hermanos allí. Aquí en la iglesia nosotros aprendemos todos estos detalles, pero en esos 5 y 10 minutos tenemos que darle en un lenguaje que ellos puedan entender. No vamos a decir propiciación, reconciliación, expiación. Tenemos que decir lo que significa, porque estos términos pueden ser un poco confusos. Pero el hecho de que estos términos pueden ser un poco confusos no quita que en la iglesia debemos de examinar porque ese es el porqué, el fin por la cual Cristo murió y no desviarnos a un porqué muy diferente para que nos vaya bien en la tierra, dice. Para que Dios te dé una casa y te pueda sanar de tus enfermedades, etcétera. No, eso es muy limitado, muy terrenal. Esto trasciende a esto. Trasciende a un reino que está por venir, no el reino que ha comenzado, no al tiempo presente, sino algo que está por venir. Bueno, amén. Comentarios, hermana Nuria. Bueno, no tengo mucho que agregar más que comentar mi preocupación, ¿no? Porque realmente no estamos haciendo lo que debemos hacer durante la evangelización, ¿no? Hemos diluido tanto el evangelio a cositas maravillosas, hemos disminuido tanto la soberanía del Señor, es decir, un Dios tan bondadoso, tan bueno, que solo es amor y nada más. Y me preocupa porque las iglesias están llenándose precisamente de este tipo de cristianos, ¿no? Que no le dan la preeminencia real que Jesucristo se merece, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, me preocupa y también me confronta, ¿no? Porque hay que mejorar, tenemos que mejorar y yo creo que Pablo ya es un segundo ejemplo, ¿no? Porque Jesucristo ya nos dejó el ejemplo, ya nos dijo qué es lo que debemos predicar, ¿no? Pero Pablo también lo replicó muy bien, ¿no? No se desvió del verdadero evangelio. Entonces, bueno, hay que mejorar, ¿no? Es lo único que puedo decir, no, no tengo más palabras. Y algo nomás que me llamó la atención es que a veces la gente piensa que cuando suceden desgracias esto es para los malos nada más, ¿no? La gente del mundo obviamente piensa que las desgracias es para los malos, que el hacer cosas buenas y no hacer daño a nadie. Esa es una frase muy común que yo escucho tanto en el pueblo, en la población común como en los digamos, como los que están en la farándula o en la élite, ¿no? No hay que hacer daño a nadie, dice, ¿no? Esta es una frase muy repetida, pero el no hacer daño a nadie no es que nos da la salvación, ¿no? No es, puede ser incluso que hasta los morales vivan en la gloria y mueran en su gloria, pero verdaderamente se sabrá en el día del juicio final, ¿no? Y Jesús dice que aunque muramos algunos en la gloria, pues diré en algún momento, nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿no? Amén. Sí,
En aquel día dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no? Pero yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero prediqué en tu nombre, Señor, pero fui a la iglesia, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el Evangelio es todo este mensaje que acabamos de mirar, amados hermanos, con entendimiento de que todo eso es para que quite la ira de Dios sobre nuestras vidas. Él fue nuestra expiación, nuestra propiciación. Son términos que ya lo vamos a ir viendo, pero ahora estamos exponiendo solo Romanos 1, versículo 16, para introducirnos ya a la Acrópolis, como lo llama este libro, sino que ya nos introduciremos a esos elementos de lo que contiene el Evangelio, porque el Evangelio hay que definirlo. ¿Sí? Un buen teólogo define una buena iglesia, una sana iglesia de sana doctrina, define el evangelio para que pueda ser enseñado, porque si tú no defines algo, ¿cómo vas a enseñarlo? Sería imposible, porque hay tantos temas en la Biblia que divagarías por un mar de conocimiento y no llegarías al evangelio. Amén. ¿Hasta aquí algún comentario más? Amén. Vamos a orar, mi amado hermano. Inclinemos nuestro rostro ya para terminar. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Tú eres bueno y nos has permitido mirar una vez más esta verdad y la verdad de tu palabra, el Evangelio, que es la persona de Cristo y la gran obra que has hecho, que ha llegado esta verdad a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, gracias porque ha brillado de manera sin igual. Nos da una comprensión, Señor, de esa bendita obra, la cual en esta gran obra puedo ver muchos atributos tuyos, tu soberanía, tu sabiduría, tu amor, tu justicia, tu bondad. Oh bendito Señor, que son tesoros que encontramos en el Evangelio. Y hay muchos más tesoros, Señor, que nos muestra de quién tú eres a través de esta gran obra expresada por tu Evangelio. Oh Señor, que podamos inundarnos, Señor, excavar como aquel minero que meditábamos en el libro de Job y pueda, así como estos mineros, Señor, tomarse el tiempo y el esfuerzo y cavar, Señor, en esa mina, aún de día y aún de noche y privarnos de muchas cosas para extraer de ellos los mejores tesoros, Padre Santo, que están allí por ser descubiertos, por ser desenterrados, y así, Señor, sacarlos para ser apreciados, contemplados, Señor, por nosotros, nuestra familia y por los que nos escuchan, por tu iglesia local, Señor, que nos has puesto allí, Padre Santo, delante, Señor, esta gran, preciada hermandad, asamblea, congregación. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a tomarnos todos estos esfuerzos cada mañana. Permítenos persistir. Permítenos, Señor, perseverar en estas disciplinas. En el nombre de Jesucristo, así oramos todos juntos. Amén. Amén, amados hermanos. Hasta aquí hemos acabado. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.